Nos encontramos nuevamente en este año tan especial, 2021, en una nueva edición, la 10ª de la Feria del Libro de Curuzu-Cuatiá y la segunda edición internacional. Viajamos imaginariamente hasta Corrientes Capital y allí nos encontramos con una escritora desde hace tiempo ya, con quien vamos a charlar, Estela Maris Folguerá. Estela Maris, ¿cómo estás? Bienvenida a la Feria del Libro de Curuzu-Cuatiá, nosotros repitiendo formato justamente del que habíamos experimentado en el 2020. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias a la Municipalidad, a la Dirección de Cultura, a la organización de la feria, por este espacio que me brindan y este tiempo que me proporcionan para hablar de mi trabajo. Justamente este trabajo que los correntinos cada vez vienen pisando más fuerte, si se quiere, en lo que es la escritura, la lectura. Contanos un poquito tu historia, tu experiencia como escritora. ¿Cuándo se inicia este amor por las letras? Bueno, nosotros los 4 hermanos que fuimos, de los cuales quedamos 3, siempre fuimos muy lectores porque vivimos en una casa donde había muchos libros y donde los libros estaban al alcance de la mano de nosotros, sin ninguna veda, sin ningún veto, podíamos acceder a lo que quisiéramos con alguna sugerencia respecto de lo que pudiera interesarnos más según las edades. Y así recorrimos todas las lecturas que recorren los lectores. Y bueno, evidentemente había un gen de escritores porque Juan José y yo, mi hermano mayor, poeta, y yo, escribimos ambos desde muy chicos. Yo no te sé decir la edad. Yo digo que escribo antes de saber escribir, porque antes de saber escribir, yo siempre he hablado sola, ya es hora de que se sepa, y hablando sola, yo inventaba historias. Así que yo pienso que escribo desde antes de saber escribir. Pero soy una escritora publicada tardíamente. Mi primera publicación sucedió en España. Se publicó en Valencia mi primer libro, que fue Arroz Viudo y Papas Pobres, de 1997. A partir de ahí hay un lapso largo en el que no escribo y vuelvo a publicar ya en Corrientes, con Moglia Ediciones, la mayor parte de mis publicaciones, o casi todas, a partir del 2003. Y tengo ya 10 libros publicados de autoría individual y 2 compartidos con otros autores. 3 en realidad, porque hace poquito salió una antología de escritores correntinos en la que estoy incluida. Estela Maris, ¿cuándo te decidiste a esto de la publicación, no? Porque bien decís, escribía antes de saber escribir. ¿Cómo fue este paso a la publicación y al contarle a la gente a través de tu obra todo esto que vos sentís y experimentaste en la escritura? Bueno, son 2 momentos completamente distintos y 2 decisiones también completamente distintas. Una la del 97 y otra la del 2003. Ese primer libro, Arroz Viudo y Papas Pobres, es la historia de mi familia. Originalmente es la historia de mi familia inmigrante. Y fue originalmente una carta que yo escribí a mis primos españoles, a mis primos valencianos, contándoles la historia de la familia. De ellos surgió la idea de que eso tenía que ser un libro, y el hecho de que fuera la historia de la familia y que iba a publicarse en Valencia movilizó determinadas cosas para animarme a publicar. Y digo bien la palabra animarme porque yo tengo un sentido del ridículo paralizante, una autocrítica muy severa. Pero ese libro tenía otras connotaciones, era un libro que era una crónica histórica de la familia. Después se convirtió en una obra más grande porque la reeditó en 2013, creo, el Instituto Provincial de Cultura, y ahí ya yo investigué un poco más sobre el contexto histórico en que se produjo toda la hazaña de mi familia inmigrante. La segunda decisión, que es la del 2003, tuve que pasar por un proceso de aguantar la crítica despiadada de un taller muy dinámico, un taller literario muy dinámico al que yo concurría, que se llamaba La Cofradía, que conducía Maya Irín, y en el que yo era la única mujer, los otros eran 4 varones, ellos todos muy buenos escritores,
y despiadados con la crítica, todos, y yo incluida despiadada. Entonces me saqué el temor a que lo mío no gustara, a que lo mío no estuviera de todo bien, y desarrollé la capacidad de exponerme. Y ahí decidí armar mi primer libro de cuentos, que es lo que ella manda, y pedirle, no me animé a ir sola a hablar con Leo Moglia, porque me parecía que era muy atrevido, muy audaz, que yo no era conocida como escritora, mi libro no había sido reeditado aún en español, no había circulado el español en Corrientes, no se sabía que yo había publicado. Me parecía una audacia ir a proponerle a un editor que tomara mi material. Así que le pedí a Pilar Romano que me acompañara, que fuimos las dos. A Leo le interesó mi material y publicó mi primer libro. Y a partir de ahí vino el flujo y cada 2 años aproximadamente he publicado un libro. Estela Maris, ¿qué te inspira o qué te inspiró? ¿Hubo distintos momentos en esta trayectoria a la hora de escribir? ¿Hay algunos temas que por allí te llaman más la atención, que te conmueven? Mira, yo no le llamo inspiración, yo le llamo secuestro. Porque a mí la idea de la historia me secuestra, en el sentido de que yo me meto en la historia y me meto en la historia. Eso no quiere decir que pierda el sentido de la realidad ni que me aparte de la realidad, pero se me convierte en algo compulsivo. Tengo que desarrollar la historia. ¿Y cómo surge la historia? Y la historia puede surgir de muy distintas maneras. De una palabra suelta escuchada en una conversación ajena, de una imagen que de pronto, así como una cámara fotográfica, registra el escritor, ahí hay una historia, de una anécdota intrascendente aparentemente que surge en la conversación cruzada que a veces tenemos en reuniones sociales, y ahí hay una historia, de una lectura en un vuelo, como fue mi novela Eulalia Chispa e Incendio, que trata sobre la vida de la primera mujer argentina que fue gobernadora, una catamarqueña, en el siglo XIX. Una lectura porque no tenía nada que leer en un vuelo de Buenos Aires a Corrientes. Busqué en una de esas librerías que hay en el larguísimo trayecto que hay que hacer dentro del aeroparque. Busqué un libro que tuviera lecturas cortas y compré un libro de Balmaceda que se llama Historias insólitas de la Argentina. Y ahí la encuentro a esta mujer, de la que yo no tenía ni idea de que existía, la encuentro a esta mujer de la que solamente había media página escrita, y donde decía cuál fue la circunstancia por la que ella accede a la gobernación de Catamarca. Me secuestró, tanto me secuestró que me fui a Catamarca, viajé a Catamarca, para buscarla, para rastrearla, para escucharlos hablar, para poder hacerla hablar a ella de la manera que hablan en Catamarca, que no es la misma manera en que hablamos nosotros. O sea que las historias surgen de cualquier lado, de donde uno menos... El artista en general, y la palabra artista a lo mejor a mí me queda grande, pero bueno, el que intenta hacer arte en cualquiera de sus disciplinas, y los que escribimos tenemos el compromiso de que tenemos que tratar de hacer literatura, tenemos esa percepción, esa mirada que es diferente, que capta, y repito la imagen, como si fuera una imagen, una cámara fotográfica, algo te hace clic y ahí está la historia. Bueno, eso es el principio. Después hay que sentarse y armar la historia. Y hay que contarla. Y en lo posible contarla bien. Y después viene el proceso que es más divertido, que es reescribirla 20 veces, controlarla 20 veces, y parar de controlarla y de corregirla cuando Leo Moglia te dice no espero más. Y aún después de eso, aunque ya esté impreso y editado y en la calle el libro, a veces te arrepentís de lo que escribiste. Yo, por ejemplo, estoy por ir ahora a un encuentro de círculos de lectores y llevo un cuento mío, que está publicado, pero la versión que yo llevo no es la que está publicada, porque ya la corregí. Nunca dejamos de corregir, porque nunca dejamos de aprender a escribir un poco mejor. Entonces, esto yo no lo hubiera escrito de esta manera, esto otro yo lo hubiera dicho de este modo, y eso es permanente. Leo muchas veces me dice, decime, ¿esta versión que es la número 5 que recibo, es la última o todavía va a haber una más? Porque yo después de mandarle la versión que supuestamente tiene que meter en la máquina él, sigo corrigiendo y sigo corrigiendo.
soy muy severa conmigo mismo, muy exigente conmigo misma, pero es que yo creo que el compromiso es escribir bien, o todo lo bien que uno sea capaz. Si uno se atreve, habiendo tanta cosa enorme en la literatura, si uno se atreve a intentar hacer literatura, tiene que hacerlo lo mejor que pueda. Y ese es el trabajo del escritor. El trabajo del escritor es casi el trabajo de un carpintero o de un herrero. Es serruchar, lijar, martillar, encastrar, desarmar de vuelta y ver si del otro modo queda mejor. Es artesanía, es un y por lo que por lo que te estoy escuchando, por allí, qué ejercicio el del oído y del de la observación sistemática, ¿no? Y cómo ese ejercicio también va creciendo a medida que ustedes van adentrándose en cada una de sus obras. Sí, además uno sigue leyendo a otros que escriben bien, y uno sigue aprendiendo. A mí me pasa muchas veces que leo y digo, y si esto ya está escrito, ¿para qué escribo yo? Pero eso no significa que esa autocrítica lapidaria que me hago a mí misma, que la lectura no me haya dejado una gran enseñanza y que diga, bueno, esto está bien dicho, yo tengo que tratar de decir lo mío igualmente bien. De todos tus libros, ¿cuál es el que más te marcó? ¿Con cuál te sentiste más cómoda, más segura, si se quiere, a la hora de publicarlo? Mira, es distinto porque yo tengo varios libros de cuentos y tengo 3 novelas. Y es muy distinto el proceso de armar un libro de cuentos que escribir una novela. Es también distinta la manera en que se coloca el autor frente a la decisión de que sea un cuento o de que sea una novela, porque en una novela vos podés explayarte todo lo que quieras, aunque después recortes y edites y hagas todo, porque tenés una extensión de texto que te permite desarrollar muchas historias o muchos personajes o caracterizar personajes y situaciones. En cambio, en el cuento vos tenés, el cuento es como una caja rígida que tiene su técnica, porque vos con el cuento tenés que, en una extensión breve, tenés que acertar, tenés que dar en el blanco, tenés que sorprender al final, tenés que en la primera frase enganchar al lector para que no te abandone. Y antes había un conjuro. En todos los cuentos que nosotros hemos leído de niños, el conjuro es había una vez. Pero ahora ese conjuro ya no se usa, entonces tenemos que inventar un conjuro para cada historia y tenemos que condensar la historia con la mayor economía de palabras, pero que la historia quede contada. Entonces, es una técnica completamente diferente. Y armar un libro de cuentos es diferente, porque la novela viene armada, vos podés cambiar la secuencia, podés alterar el orden de los capítulos, pero la historia va a tener la misma evolución. En cambio, en un libro de cuentos vos tenés que buscar qué cuentos vas a reunir en un libro y por qué los reuniste, qué tienen en común para ser parte de un mismo volumen, y dentro de eso que tienen en común, cuál sería la secuenciación temática que tenés que tratar de lograr para que tu lector, aunque lea los cuentos alternadamente, porque no todo lector que toma un libro de cuentos sigue el orden de los cuentos que propone el autor, pero que encuentre eso que los cuentos que están reunidos en ese volumen tienen en común, qué es lo que los juntó entre esas dos tapas. Por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Máscaras. En el libro Máscaras yo lo que traté de hacer es juntar todos los cuentos en los cuales, este es mi libro Máscaras, todos los cuentos en los que yo abordé el tema de las imposturas, de las máscaras cotidianas, la máscara que todos nos ponemos para salir a la calle o para desenvolvernos entre los demás. Una máscara que puede tapar muchas cosas, pero al mismo tiempo desenmascarar muchas otras. Y este libro trata de eso. Todos los cuentos de este libro, que tienen distintas temáticas, tienen eso en común. Tengo otro libro que se llama Frontera, otro libro de cuentos, que se llama Frontera. Bueno, vamos a ir primero por el que... Acá está Frontera. Frontera es un libro en el que los cuentos están juntados porque se desarrollan todos en una frontera entre lo que es real y lo que puede
no ser real, pero no por eso deja de ser posible. Y también tiene que ver con una idea que tengo yo, un concepto que tengo yo sobre la búsqueda del escritor. Yo, por eso está ese gato ahí, no sé si se distingue en la tapa, un gato que está haciendo equilibrios arriba de un muro. Yo creo que los escritores somos gatos nocturnos, al menos yo soy escritora mayormente nocturna, pero escribo también de día, pero me gusta la noche para escribir, que andamos haciendo equilibrios sobre un muro en el que de un lado tenemos el vacío y del otro lado tenemos la mentira desembosada. La mentira desembosada no engaña al lector y nosotros tenemos que engañar al lector. Pero al mismo tiempo tenemos que creer nuestra propia mentira mientras la escribimos, porque si no, nuestra historia no va a tener consistencia. Entonces el trabajo del escritor es ese gato que anda haciendo equilibrio sobre el muro, pescando ideas en la oscuridad. Este libro tiene en común esa cuestión de la irrealidad y de la búsqueda. La verdad que es muy interesante desde donde vos planteás esta escritura y de cómo nos vas enganchando, si se quiere, con tu relato oral. Estela Maris, ¿cuál fue tu último libro? Contanos un poquito, creo que vamos a quedarnos un ratito. El último libro que escribí, que es un producto del encierro de la pandemia y de muchas otras cosas más, es Juan José Folguerá, mi hermano poeta. Juan José Folguerá, mi hermano poeta, es un libro que yo seguramente le debía a mi hermano, pero evidentemente me lo debía a mí misma porque de pronto surgió la necesidad de escribir este libro. Este libro es una biografía de mi hermano, pero una biografía muy peculiar porque es la biografía que yo compartí con él. No es una biografía escrita con la técnica de los biógrafos, sino es un relato vital que reúne en la mirada, en la colocación del autor, en la colocación del narrador, que no es el autor, en la colocación del narrador, tiene la mirada de la lectora, de la hermana y de la que escribe. O sea, y porque en este libro yo traté de que todas las instancias de la vida de mi hermano, no está contada la totalidad de la vida de mi hermano, sino algunas instancias de su vida, se viera cómo las reflejó él en su poesía. Entonces, en este libro yo traté en realidad de que se contara él, de modo que además de mi voz de escritora, de lectora y de hermana, está la voz de él, porque está su poesía contándose a sí mismo. Cuando yo terminé de armar este libro, pensé que era práctico incluir un índice de los poemas que están dentro del libro. Cuando me di cuenta de cuántos poemas había incluido en el libro, dije, este libro no lo escribí yo sola. Y la primera línea del libro dice, este libro lo escribimos juntos, Juan José y yo. Y en realidad es así, porque yo comencé contando la historia de él, pero muy pronto tuve que recurrir a su poesía para que se contara él mismo. Y lo que terminé haciendo es cosiendo con mi lectura su voz. Tanto es así que yo termino el libro, primero que termino con la voz, absolutamente la voz de él, porque termino el libro con una carta que él le escribió a mi madre. Es la voz de él y nada más. Pero la parte que me corresponde a mí como autora, no la termino con palabras mías, sino con palabras de Darwin Berti. O sea que yo me perdí dentro del libro. Quedó él. ¿Cómo se llamaba tu hermano Estela Maris? Juan José Folguerá. Juan José publicó varios libros de poesía, pero lamentablemente sus libros, muchos de ellos publicados en España, algunos otros en Buenos Aires, uno póstumo publicado en Corrientes, que lo publicó la subsecretaría, en la entonces Subsecretaría de Cultura, mi hermano falleció en 2004, no tienen circulación en este momento. Tal vez este libro, que no tenía la intención, pero ahora resultó así, este libro acerca a la gente gran parte de su poesía, a la gente que no ha tenido acceso a los libros de él. Bueno, desde Curuzú Cuatiá, desde la Dirección de Cultura y Turismo,
justamente en este homenaje póstumo de incluir en la antología Flor del Espinillo estas poesías, ¿no? Y como esto es Feria del Libro, vale decir que todos estos libros de los que estoy hablando, excepto Arroz Viudo y Papas Pobres, que nombré primero, mi primer libro, que es del Instituto Provincial de Cultura, son de Mogli Ediciones y los comercializa Mogli Ediciones. Este libro de Juan José Folguerá, mi hermano poeta, también realizado por Mogli Ediciones, fue auspiciado por el Instituto Provincial de Cultura, pero se distribuye y comercializa en Mogli Ediciones. Es un libro del que estoy bastante satisfecha y conforme, porque surgió en el encierro de la pandemia. Hace unos años se hizo en Corrientes un festival de poesía que le fue dedicado a mi hermano, y me pidieron a mí material. Yo tengo mucho material de él, no todo el que existe en el mundo, porque otra parte la tiene su mujer, pero eso me obligó a ordenar las cosas de mi hermano. Y durante el encierro de la pandemia me puse a pensar, con eso hay que hacer algo, está todo ordenado, incluso cosas inéditas que ahora están en este libro, que yo me atreví desde el atrevimiento a publicar, y bueno, me senté y me puse a escribir, y me puse a usar sus poemas. Y quedó esto, Juan José Folguerá, mi hermano poeta. La verdad ahora, la Municipalidad de Curuzú, con esa publicación hermosa que tienen de La Flor del Espinillo, que da un panorama tan completo de la poesía de Corrientes, lo va a incluir, y eso a mí me tiene muy contenta, porque eso le da otro nivel de difusión al trabajo de mi hermano, que fue un poeta enorme, un gran poeta. Estela Maris, te agradecemos muchísimo tu participación. Para nosotros es conmovedor también escuchar la historia viva que reflejan estas páginas, y gracias por estar en esta feria. A ustedes y a los organizadores de la feria, de nuevo, a la Dirección de Cultura, a Virginia Talamona, a el intendente de Curuzú y a su equipo, a su gabinete, a su gente que organizan esa feria, en la que yo tuve el placer de estar en forma presencial, una de las más lindas de la provincia, y que ahora me dan este espacio y este tiempo. Con nosotros aquí en esta 10ª Feria del Libro de Curuzú Cuatiá y segunda edición internacional, una escritora correntina, Estela Maris Folguerá.